todos este segundo bloque. Vamos a estructurar un poquito lo que vamos a trabajar hoy en la ponencia. Hay una primera parte que vamos a hacer una síntesis de cómo comenzamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La segunda parte va a estar orientada más, como dice, a la educación planetaria, más a las ciudades, la ciudad interoceánica de La Perla en Mar del Plata y otras ciudades como ERT. Vamos a compartir imágenes y seres, ¿sí? Que se fueron conectando las diferentes activaciones que fuimos haciendo, lugares que tanto en nuestra casa, en nuestro hogar, como a los lugares donde fuimos llamados o casualmente por ellos. Y la última parte va a estar destinada a los grupos solares. Mi nombre es Romina María Fiorentino. También me van a encontrar como Siris, que es la frecuencia que estoy trabajando ahora de mi ser, acompañando. Primero agradecer a todas las ponencias anteriores, que hay muchas sincronías y todo lo que aportaron, así que gracias por hermano ahí, que se fue la inspirar. Y Andrés Romero. Vamos a hablar un poquito de los dos. En esta primera parte queremos transmitirle que nuestro comienzo fue un inicio desde nuestra sanación. Yo vengo de una formación que tiene que ver con el mundo de las formas, digamos, estudié arquitectura porque en un momento quería estudiar para contadora y escuché una voz que me decía, no hay por ahí, tenés que ir para otro lado. Digo, pero ¿por qué por ahí? Si yo, no, por aquí. Eso fue a mis 17 años y yo no es que he tenido demasiadas conexiones cuando era pequeña, hay cosas que empecé a recordar después. Y a los 32, 33 años empecé un trabajo personal, sobre todo con las constelaciones familiares. En ese momento que hice un proceso de sanación, donde me di cuenta de un montón de cosas que no sabía, no entendía, todas las dinámicas familiares que se daban, todos esos momentos cuánticos en donde veíamos cosas que no nos habían contado, ¿no? Que no sabíamos. Y entre ellas, a partir de ahí se empezó a abrir una conexión en donde me empecé a sensibilizar, ¿sí? En el trabajo que me tocó, en constelaciones con una consteladora que amo, que está en Mar del Plata. Hay un momento donde recibíamos las bendiciones de los ancestros. Y ahí, en ese momento, era como sentir esa vibración hermosa que atraía. Había una cascada en el lugar, en un hotel de Mar del Plata. Desde ese momento empecé a sentir otras cosas. Empezó a abrir voces, lugares que me decían no vayas porque... Y después me daba cuenta que tenía que ir por ahí. Empezaron a aparecer mensajes y en ese camino, en un momento empecé a sentir que tenía que experimentar diferentes técnicas, entre ellas los registros akáshicos. No tenía ni idea de qué eran los registros akáshicos, pero algo me decía que era por ahí. Y ahí empecé a sentir todo lo que es las vidas pasadas, todo el camino, pero ese camino no terminaba acá en la Tierra. Después empezó a abrir otra información de nuestros viajes, como hablaba, que somos caminantes, ¿no? Que venimos de diferentes partes. Y en ese sentir se empezó a abrir más la información, se empezaron a dar cursos, empecé a compartir. Y en ese sentir
empezó a aparecer mucha información que tenía que ver con nuestros hermanos de las estrellas y nuestros pasajes por ahí. Tenemos en nuestro ADN una composición muy amplia, un crisol, y me decían, son como gotitas, ¿no? Algunos tienen más gotitas de uno que de otro, pero todos tienen alguna gotita de algún pasaje. Nos hablaban, bueno, trabajamos con los linajes estelares, es una técnica que se empezó a canalizar, diferente a la que venía trabajando, que canalizamos juntos en esa intersección de caminos, nos conocimos, prácticamente casi en una activación territorial en Epecuén. Como decir, en la provincia de Buenos Aires. Ya conocía ese lugar, me había tocado trabajar en diferentes cosas que tienen que ver con mi profesión, pero que ya había trabajado 4 años dando vueltas por la provincia de Buenos Aires y me di cuenta que relevando obras, esas obras y esos lugares que toqué eran por algo, eso lo entendí después. Y ahí le doy la palabra. Bueno, mi nombre es Andrés Romero. Estaba pensando ahí, ¿desde cuándo? ¿No? ¿Cómo fue el principio? En realidad, desde 11/11, que después vimos videitos, estábamos en un encuentro ahí en Capilla del Monte, en medio de la lluvia que se había dado, yo estaba así bailando en un video muy antiguo, y ella también estaba bailando, así que ya había una conexión, no nos conocíamos a ese momento. Después de eso, al año, siento un llamado de ir a honrar a mis ancestros Chaná, en San Pedro. Voy en moto, me acuerdo que estaba totalmente decidido a hacerlo. Cuando uno le agarra esas cosas, ¿no? Tengo que hacerlo. Y estaba lloviendo, me acuerdo, era cántaros, pero yo agarré la moto así, a la moto. ¿No? Estaba en Merlo, provincia de Buenos Aires, aquí en Buenos Aires, y es un tramito, ¿no? Entonces yo tenía la opción de ir a San Pedro o de ir a Entre Ríos, Paraná de Entre Ríos. Había elegido San Pedro. Después se dieron un montón de sincronías porque me dijeron, no, tenés que seguir viajando. Y nada, simplemente es esto de viajar, de repente invocar a la naturaleza, a los guías, a los maestros, ir en moto y ver una cúpula que envuelve, el agua golpea contra la cúpula y no te mojás. Ese tipo de cosas he experimentado muchas veces en mi vida, ¿no? Pero realmente te marcan el camino. Y así fue, ¿no? Que fue marcando el camino a la vuelta de este honrar a los ancestros. Creo que todos hemos ido a honrar un poco a los ancestros en diferentes lugares, y principalmente cuando uno va al territorio y vas a los cementerios, después sentís un poquito que te pesan cosas, ¿no? Y me habían dicho que a la vuelta tenía que sí o sí pasar por la casa de una mujer que se llama Susana, que la conocía, que iban a hacer mantras y ritmo. Yo ni idea, yo digo, bueno, tengo que ir también a la vuelta. Pasé, honré a la Virgen del río Jeullán, que es la Virgen de Luján, pero en realidad es el río, es la deidad del río que hace muchísimo tiempo fue honrada. Y ahí estaba delante, que después me enteré del nombre de él, Juan José Mengarelli, de una forma muy particular porque él decía que él no enseñaba, él no era maestro, ¿no? Y él te trataba así. Pero yo en ese momento visualicé, mientras él cantaba, visualicé una estrella de 5 puntas y me decían, veía a todos los ancestros en fila, así todos, uno al ladito del otro, y diciéndome, soltanos, es acá. Entonces se abre eso, que obviamente serían las puertas esotéricas de Ersi irían a algún otro lugar, nunca pregunté eso, pero fue como que esa mochila que se sentía fue como... Y desde ese día seguí compartiendo mantras y rin. Como dije, Juan no lo enseñaba, sino que lo cantaba. Entonces, durante 3 años
todos los fines de semana, donde fuese él, yo iba, lo seguía. Y desde ese lugar se fue conectando mucho más la hermandad y bueno, después, como contaba Romina, ahí en el Lejón nos seguimos conociendo, pero hubo un momento especial hace 10 años que Mar del Plata llamó, yo digamos que liberé todo lo que tenía en el pasado, fui y, casualidad, estaba Romina, empezamos ahí a conocernos más, bueno, y nunca me fui de casa. Me quedé ahí con ella y bueno, realmente estamos compartiendo, yo creo que a todos los ponentes y todos los que han llegado saben de lo que hablo cuando es esta cuestión de nos cuesta a veces llegar a los lugares o los llamados, que el dinero, que esto, que el tiempo, que lo otro, que el laburo, no, diferentes cosas. Esto no fue la excepción, el venir para acá no fue la excepción para nosotros, sin embargo, el propósito mayor por el cual estamos nosotros es unir todo eso con la cotidianeidad y con lo que nos piden la hermandad. Y de vuelta vuelvo un poquito hacia atrás a la cuestión de Irving. Yo lo que sentía era que sintonicemos un poquito, voy a cantar unos mantras y también nos pedían desde la hermandad, si querés comentar el cuadro que canalizó hace un ratito, le pidieron que lo canalizara, lo canalizó en Irving y también la explicación que la voy a estar cantando. Sí, esto es de la ciudad interoceánica de la Levantar, ¿puedes levantar? Sí, yo lo levanto. Gracias. De la ciudad interoceánica de La Perla. El mensaje, ya nos habían dicho que algunos mensajes hasta que lleguemos y no lo iban a dar. Pasa usualmente en la dinámica que trabajamos. Y Andrés va a cantar un mantra libre y después va a sintonizar con este mantra y el mensaje. Pero para comenzar, después vamos a hablar de todos los sacerdotes que se fueron presentando y los seres tanto de la ciudad interoceánica como de la y demás en el Pablo. Así que ya después les hablo qué es eso, les comparto más adelante qué es, pero tiene que ver con un símbolo de la ciudad interoceánica. Bueno, vamos a hacer una pequeña sintonización. Ellos ya saben que es una frecuencia que da presente, simplemente conectando del corazón. Muchas de estas cosas que hacemos para los que entienden se siente. Para los que no entienden, el arte para todos. Entonces el fin tendría que ser también como un canto del corazón desde el arte, tanto como los cuadros. Desde ese lugar vamos a compartir, sintonizarnos simplemente con la frecuencia y después ya empezamos a compartir con todos los maestros que están presentes, todos los que se están formando. Mantra de conexión desde el ser hacia el otro ser, una necesidad de todo.
Muchos de nosotros, cuando conectamos con las frecuencias, los escuchamos cantar, porque las ciudades de luz están cantando todo el tiempo. Nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron eso, ¿no? A cantar canciones que nos eleven la vibración. Digamos que no todo el tiempo están cantando, pero para poder honrar a la energía divina que es muy siempre están cantando. Esa es también la frecuencia
y da un poquito de apertura ahora todo lo que vamos a hacer. Gracias. Como les decíamos, este es un símbolo de la ciudad de La Perla, como un tridente. Y esta frecuencia, si bien les vamos a mostrar algunas cosas, la ciudad de La Perla, lo que nos hablaban de la ciudad centroasiática, sobre todo, trabajan como si fuera una piedra que cae en el agua y por onda. ¿Sí? Esa vibración, nos explicaban la que llega a las orillas, la que llega a nosotros, ¿no? Cómo van sosteniendo y elevando la energía. Que es diferente a la energía que trabaja la ciudad de intraterrena, que se van conectando como una red de forma más lineal, generando diferentes geometrías entre ellas, ¿no? Eso nos explicaron hace no tanto. Pero tenemos que tener en cuenta que trabajan diferente. Querían comenzar con esto, no cambiando los planes, sí. Si se van a tener en el viaje, van a tener un mensaje al principio, bueno, que eso no llamamos el plan. Y un poco retomando el power, ahora sí. Ahora vamos a seguir. Esta es la primera parte. Nosotros, cuando nos encontramos, empezamos a trabajar con los registros akáshicos solares, que trabajamos una técnica. Ahí hicimos talleres en donde, como les decía, la información se empezó a abrir desde el punto de vista que era de la Tierra y de otros lugares, ¿sí? De diferentes linajes que nos constituían, y los mensajes de aquellos seres y de aquellas personas también que iban. Me acuerdo hoy, retomando, vino una mujer que ahora no me recuerdo el nombre, hace muchos años, a un taller de canto, que también trabajábamos los registros, y de Aurora. Ella iba mucho a Aurora, y me dice, bueno, vos estás trabajando con tu linaje sirio. No, me dice, vos estás trabajando con tu linaje. Ah, sí, le digo, también estoy haciendo constelaciones. Me dice, ¿qué constelaciones? No lo estás trabajando con uno más que otro. Yo sabía que estaba trabajando más con Sirio, que es uno de las botitas, un poquito más que tengo. Y me dice, tenés a uno que te está llamando a la puerta, que es la parte arturiana. Si bien otras se fueron presentando de este camino, un poco los mensajes de los hermanos que estamos aquí encarnados y que seguramente estuvimos compartiendo en otros lugares aquí en la Tierra y encarnados en otras estrellas también. Así se fue dando nuestro caminar, siempre intentando seguir la sincronía. Y en el 2015 me compartía con parte de las personas que se habían acercado por acá, me contaba que a través de una sanación, hicimos una técnica con el péndulo, un video en YouTube, se necesitaba un péndulo para poder hacer una liberación de memorias del corazón. Básicamente era eso. Nos pusimos a liberar las memorias y había que contar las memorias con el péndulo. Cuando hago esa técnica, conecté muy fuerte con el péndulo. Tenía un péndulo de Capilla del Monte, una cajita, un péndulo muy lindo, y comenzó a moverse. Empecé a sentir la vibración, ¿sí? Como surcos de energía, y a dibujar. Eso se fue ampliando a lo largo de los años, en donde ese lenguaje pude percibir otras líneas, otros trazos y construir cosas, ¿no? En las frecuencias.
empezaron a aparecer geometrías, empezaron a aparecer símbolos, empezaron a aparecer ceros. ¿Sí? Y empezamos a trabajar, usualmente hacíamos encuentros de IRDIN y otras combinaciones por ahí de frecuencias, y empezamos a llevar nuestro arte, lo que ya habíamos trabajado en otros dibujos, a presentar a los seres y a hacer esas frecuencias en diferentes lugares, en donde se hacía un encuentro de mantras, un encuentro por la paz, un encuentro que organizábamos nosotros o que íbamos con amigos, o íbamos a un lugar que sentíamos y llevábamos los paneles y frecuenciábamos y ahí bajaba el electrón. Así se fue construyendo todo lo que ven. Hemos traído una parte que era la que estaba más enfocada a lo que íbamos a hoy a comunicar. En el 2016 vamos a Puerto Madryn. Este es uno de los primeros portales, digamos, que quedó por ahí en Puerto Madryn. Y hicimos, ahí estamos en un barco con unos amigos, con Analia y Tipu, que de paso dos seres maravillosos que siempre nos acompañaron, nos siguen acompañando. Y ahí estamos en un barco, ¿sí? Con las ballenas. ¿Sí? Esas frecuencias las dibujamos en el camino, las frecuenciamos con los colores y las fuimos llevando en diferentes lugares de playa de Puerto Madryn. Esa fue una de las primeras prácticas, digamos, con estas frecuencias a través del péndulo. Este es otro panel que tiene que ver con la Argentina. Las frecuencias que ven arriba tienen que ver con una frecuencia que está asociada a la Virgen de Guadalupe o Nancy. Se nos pedía bajar las constelaciones a todo el territorio. Yo no sabía cómo bajo las constelaciones. Y ya tengo que ver la fecha de nacimiento de la Argentina y ver. Hasta que en un momento me llama una amiga en esos días que estaba tratando de dilucidar qué era lo que tenía que hacer, y me dice, se va a hacer un online, estábamos en el 2021 para que idea. Online se va a hacer una frecuencia sobre la Virgen de Guadalupe. Y cuando me dice la Virgen de Guadalupe y veo todas las constelaciones, me dicen, así, perdón. son las constelaciones. El manto de ella por dentro las tiene. Exactamente. Claro. Entonces es una frecuencia que está asociada a la Virgen, a ese manto. Y ese panel pidieron transportarlo a diferentes lugares. Ahí vamos, en el techo del auto está el dron. No sabíamos cómo moverlo. De que te acompaña y él te decía, no sé si va a entrar. Sí, me dicen que sí, que va a entrar. Y se las ingenió muy bien para hacer ese desafío. Y ahí comenzamos un viaje, un encuentro con hermanas que estaban haciendo otro encuentro que nos habían invitado. Y llevamos el panel, cruzamos al Tigre y llevaban la Virgen de Guadalupe también. Sabíamos que ellos estaban conectadas con la Virgen de Guadalupe. Y otra casualidad, ese manto de la Virgen, esa imagen, era del mismo tamaño justo que este panel. Se puede ver en la próxima foto, bueno, ahí está doblado, ¿no? Pero cuando se despliega, aquí, era el mismo, son las sincronicidades que se van dando. Ahí están, que había llamado a los hombres que estaban en la energía masculina, que era los que iban a tomar en ese momento a la Virgen y la introducen en las aguas ahí del Tigre. Vos decime, pues.
Y ese panel también nos acompañó en el año 2023, acá en Viedma, por invitación, por una serie de sincronías que se dio por ahí con nuestra amiga María Esther y con Liliana Parodi, que no sé si está por acá. Sí, acá. Que nos invitó Lilia a su hermoso taller con su arte, de la mano de sincronicidades que se daban con la técnica del péndulo y otras artistas no tan reconocidas, ¿sí? Que hace muchos años en el Instituto Científico, pero eso se lo va a contar en algún momento del día, no lo voy a contar yo. Hubo ahí un registro que trabajaba una sanadora con esas frecuencias. Entonces, a partir de ese hilo conductor, llegamos al taller de Lili. Y ahí se nos dio la oportunidad de compartir, de llevar los paneles, el arte, los discos, que vamos a hablar un poco más adelante, y de compartir lo que hacíamos, como en este momento, de llevar esa frecuencia. También en esto es un poquito antes de llegar a Viedma, de llegar al taller de Lili, y también a través de unas frecuencias que trabajamos con el agua, en este caso están cortadas más o menos ahí, con unas frecuencias que son como unas cartas, que están frecuenciadas estas aguas, y vamos por el camino o por otros caminos llevando esos símbolos de sanación de lo que habíamos trabajado con Andrés, y en este caso estamos con una copa, que es una copa particular, que pintamos. Esto es justo en Tres Arroyos, ¿sí? Y fue el primer lugar donde vertió estas aguas frecuenciadas, y para mí era algo importante porque parte de mi linaje masculino aquí en la Tierra viene de Tres Arroyos. Cuando me di cuenta, ya estaba en Tres Arroyos y ahí me di cuenta que digo, claro, tiene que ver con esta apertura. Cuando vinimos a Viedma, en ese viaje, fuimos con María Esther al Cóndor. Justo para los que siguen el calendario maya, era un día que era águila espectral. Y hoy es águila, íbamos al Cóndor. Y ahí empezó todo a trabajar la unión del águila y el cóndor. Qué bonito. Las frecuencias del norte y el sur. Que se estaban uniendo, pero también se estaba uniendo polaridades. También se estaba uniendo Carmen de Patagones con Viedma. Se estaban uniendo nuestra energía femenina y nuestra energía masculina. Tenía que ver con esas frecuencias. Y acá llegamos a la parte ya de las ciudades. En este caso, se empiezan a presentar en un evento que hicimos de mantras con un amigo, Jean se llama. Estábamos haciendo una frecuencia de mantras con gong, estaba dibujando y se presenta un ser que no sabía primero de dónde era y me dice soy de él, me dice soy un sacerdote. Y ahí empezó una secuencia de seres, sobre todo sacerdotes y de otras jerarquías, que se empiezan a presentar. Nosotros ya habíamos ido a Capilla del Monte, ya habíamos conectado a través de los mantras. Es el como que inició, digamos, esta línea de sacerdote. El que siguió, y eso fue, ahí hay una imagen que estábamos en Mar del Plata, en Cabo Corrientes, para los que conocen allí. Nos conectamos con el agua, con el lugar, y empecé a dibujar y apareció Milux, se llama, que es un sacerdote de la ciudad de La Perla, que es
el nombre con que quieren identificar este lugar. Nos decían, estamos relacionados, Mar del Plata hablan de la perla del Atlántico, hay un barrio de la perla, pero tiene que ver con parte de lo que nos compartía el mensaje aquí. Esa transformación, cuando la perla se genera a través de una partícula de arena que lastima a la ostra, entonces se genera esa perla. A partir de nuestros desafíos, de nuestro dolor, nosotros tenemos una maestría de poder brillar. Y esas son las perlas que vamos dejando. Y nos invitaban también a conectarnos en el sentir de lo que es Mar del Plata. Mar del Plata tiene una energía muy transmutadora, una energía que invita desde ya hace mucho tiempo, por eso es el balneario nacional, a que la gente venga a sus aguas a transmutar lo que tenga que transmutar. Ese es un poco el llamado de esta ciudad donde nací. Y hay otros seres, este es otro ser intraoceánico que está por ahí. Estábamos compartiendo y nos reíamos también, que justo estábamos hablando en el auto. Sí. Dice, llevo la atril y los ponemos en una silla y a los seres no van a estar sentados ahí. Y porque no conseguía atril, ellos querían estar en la silla. Exactamente, porque están acá y son parte, ¿no? Claro que sí. Como hablábamos, Sami que decía, estamos todos reunidos en diferentes lugares. O sea, cada uno de los cuadros, para los que son perceptivos, se van a dar cuenta, están emanando energía. Obviamente que no es una foto, pero las frecuencias son como ventanas. Cada uno de los cuadros también tiene esa capacidad, ese canal, y son bastante particulares, ¿no? Sí, son bastante particulares. Tienen una frecuencia de rasgos de los seres. Algunos seres no son exactamente así, es una traducción dimensional, por decirlo de alguna manera, más la traducción que hago de una forma de canalizar, ¿no? Que tiene que ver con una forma más de Sirio, por decirlo, bajo el lente de Sirio, me decía. Por eso hay muchos canalizados que uno canaliza una cosa y otra, y son a través de diferentes lentes de su experiencia, es algo aquí. Entonces, por ahí es diferente, pero es como la misma frecuencia. Este es un ser intraoceánico también, Tersix. Este es otro, que está ahí también, está empezando a pintar, Naikibú, y se presentó el año pasado en un encuentro por la paz que se hizo digamos, en el centro de Mar del Plata, en lo que era la desembocadura del arroyo de las Chacras, ahí pleno centro, Luro y la costa, perfecto, que conoce el Mar del Plata. También es un ser que se presentó ese año. Y acá tenemos el de este año, también en el Encuentro por la Paz. Yo actualmente dejo que se presenten que se muestre lo que se tenga que mostrar. En este encuentro se presentó otro ser intraoceánico. Ahí vemos el proceso, ¿no? Cómo se estaba construyendo. Y estos mensajes que están por detrás del cuadro en general. Este es el sacerdote Guión, del Templo de la Perla. Este ser nos fue acompañando en este último tiempo, estamos bastante con él. Hay algunos que se empiezan a presentar más. La dinámica es esta, la dinámica de ya sea como en este encuentro, en otro encuentro, es que vaya fluyendo, ¿sí?
que se vaya canalizando y esa energía después se va pintando, se va llevando a otro lugar y en ese lugar recibimos otra información y así se va uniendo la red. Esa es un poco la dinámica. Bueno, ahí está el ser. Después el que quiera, no sé si por ahí lo podemos poner en algún lugar, el que quiera acercarse después, verlo, leer los mensajes como que están por detrás, están todos utilizados, a levantar los paneles. También hay otros seres que no trajimos. Este tiene que ver con la luna de los padres, que es un sacerdote de allí, que tiene que ver más con, si se lo ven, tiene que ver algo con más un pájaro. Este es un ser de Laguna La Brava, ¿sí? En el partido de Balcarce, muy cerquita del límite con el partido de General Corredón, donde está Mar del Plata, y también es un ser muy antiguo, tiene algunos rasgos como si fuera más una tortuga, tiene como algunos rasgos. Laguna La Brava es un lugar maravilloso, de mucha conexión, un lugar que amo. Este es otro ser, hay otros que se conectaron, este de Cataratas del Iguazú, esto fue un encuentro también de mantras, ¿sí? de Yuri. Ahí estamos en un encuentro. Y se presentó y cuando, para mi sorpresa, era de la ciudad de Cataratas del Iguazú. No tenemos más información porque de ahí no profundizamos más, ya si tiene que ser, ya va a aparecer, pero estaban presentando los seres que están por detrás de las aguas, de las cascadas. Por ahí, en ese sentido, está bueno entender que nuestro proceso para poder ir conectando, usualmente es a nivel territorial y nos dicen, bueno, tienen que ir a tal lugar. Vamos. Pero también nos dicen, como pasó acá en Vietnam, no lean nada, no se fijen nada, experimenten, pero tengan la experiencia, sientan, para no... después uno por ahí puede buscar información, ¿no? Pero primero es la experiencia, porque ahí como que el canal es más puro, quizás, de alguna manera. Pero bueno, usualmente los viajes son así, ¿no? Como tenemos que ir a tal lugar, sentimos y se dan sincronicidades, ¿no? Por ahí tenemos muchos amigos que también tienen percepción y tienen que hablar de eso, y dicen, claro, sí, o sea, entonces se da toda esta magia que también decían, ¿no? Se da todo momento. Y este último, este es bastante este se presentó el día 18 ahora de noviembre, estábamos por los preparativos del viaje, y le digo a Andrés, andar cortando los paneles que tenemos que llevar, pero uno lo chulo que lo necesito ahora. Falta pintar, falta desarrollo todavía. Es un ser de acá de Iberá, ¿sí? Se nos presentó y tiene un mensaje atrás, ¿sí? Es un ser bastante particular, es como no es un sacerdote, es un maestro, como un maestro guía, ¿sí? Llegó sin algunas líneas, algunas las estuve dibujando. ¿Van a leer, no, los mensajes? Y ese había que leer, ¿no? Queremos escuchar. Lo va a leer y lo va a cantar. Ah, qué bueno. ¿Sí? No sé si lo que tienen los discos. Sí, ¿no? ¿Querés cantarlo ahora? Así cerramos. Sí, pero es un ser enorme. Es un ser enorme y es un cuidador. Cada una de las ciudades de luz tienen una particularidad.
tiene una conexión con la humanidad y es iniciática de energía. Obviamente que se encuentra romántico federal y encontramos muchos pueblos dentro de la ciudad. Pero bueno, cada una de las ciudades tiene particularidades y en especial Liberal decían que sí, tiene sus maestros que se están conectando con nosotros para que podamos librarnos del ego, para que podamos ir teniendo la frecuencia, ¿no? Sin embargo, Liberal es más amplia. Próximamente no, pero es mucho más amplia y hay cuidadores, hay seres que se ponen en un estado neutral, porque hay luces, hay interacciones, hay otro tipo de seres que también viven en las ciudades, que están en conexión estelar, pero que quizás no están, por ahí la humanidad no está en la frecuencia de conectar con ellos, entonces digamos que son como primos lejanos que todavía no nos toca por ahí conocer mucho y que ellos no nos entienden un poco porque todavía no se hizo esa conexión ordinaria. Pero para ese tipo de frecuencias y de seres existen, como se declaró, hay seres que son enormes, son muy grandes y que tienen una paz, ¿sí? Una conexión que hace que, así lo sentí yo y sentía compartirlo, ¿no? Hay seres que su presencia hace que uno se sienta en paz y que los demás seres que por ahí no conocen de la humanidad, ni tampoco están como en otras frecuencias dimensionales. Gaia es muy amplia, como vos decías, es muy amplia, tiene muchas dimensiones. Nosotros no somos lo más importante, somos una parte. Y hay otros seres que también conviven, y bueno, existen este tipo de seres que son como cuidadores, guías, que se presentan y van como separando, van como cuidando la energía. Así que su presencia es la que yo tendría que compartir eso. Voy a cantar en mi ring y después voy a leer el mensaje. Simplemente conectar el corazón. En el marco de este congreso me presento ante ustedes en este lugar par, luz y amor. Dichosos son de estar aquí presentes en cuerpo, alma, espíritu. Sepan que estoy con ustedes, acompañándolos, nutriendo, integrando, uniendo, esperándolos que en su andar brillen, desplieguen su potencial. Unidos estamos, no hay separación, no existe ello. Tengan completa conciencia de su andar, de cada paso.
de su mundo interno que los liga. Yo estaré siendo puente entre mundos, entre dimensiones. Los acompaño. Recuerden, luz, amor, se enciende. Paz entre mundos. Comprendan que la integración de sus códigos, memorias, sabiduría, es la que sana, la que da paz, la que fluye a través de sus venas y despierta su ser. Se interrumpe. Me fui. Vamos a dar paso al registro solar. Después miramos también con el pequeño. Quedan 15 minutos. Sí, estamos bien. Los discos solares. Por allá, por fines del 2018, estábamos en una plaza en Mar del Plata, no de las plazas que son las fundacionales, sino plazas más de la periferia, donde habíamos sentido un llamado con un amigo, Diego Lescano, Diego Lescano, nos encontramos allí y empezó a bajar una información que tenía que ver con los discos. Empezaron a despertar memorias que tenía que ver con nosotros tres y yo sabía que lo único que sabía es que tenía que llevar un panel grande. Y el panel era este, me dice dibujá un círculo, pero no saque compacto, dibujó un círculo. Para ver que no es perfecto el círculo, los otros dibujos están cortados. Este es el disco solar de Monte Yasta, ¿sí? Que es el primero que se frecuenció. A partir de eso se empezó todo un proceso con los discos. Ahí estoy en un evento del calendario maya, donde ya había dibujado la mayoría y ya había pintado alguna parte. Los discos tuvieron un proceso donde los 13 discos empezaron a pintar y cuando terminé de pintarlos dije, bueno, llevó un tiempo. Me dicen, mirá, me dicen, no termina, date la vuelta, ¿entendés lo que se hace? Y del otro lado también. ¿Por qué me decían? Porque una es conexión tierra y otra conexión cielo. Aprovecho de ir un poquito más para atrás. En la ciudad también interoceánica, que nos decían, mirá, nosotros también encarnamos, venimos de las estrellas y estamos encarnados en la ciudad interoceánica. Y somos canales fuertes de las estrellas. Como acá mencionaban también el tema de las aguas, ¿no?
cuando son las frecuencias y las aguas universales y las aguas cósmicas, cómo se conectan, cómo la información, quizás con otras palabras, de otra forma, pero todo va coincidiendo. A mí me mostraban los cetáceos que venían como en línea, en agujeros de gusano, digamos, con esas aguas y se trasladaban a la frecuencia de la Tierra, ¿no? Con toda su elevada vibración. Entonces siempre esa conexión es en todos, ¿sí? Y los seres también. Los discos tuvieron ese proceso y cuando fueron terminados comenzamos a llevarlos a lugares. En este caso el tigre, ya había unas fotos antes, donde justo estaba una carpa roja que tiene que ver con la energía femenina y demás, estaba la carpa sola con un altar y le dijimos, ¿lo podemos poner ahí? Sí, por supuesto. Entonces, era todo fantástico, ¿no? Porque la verdad que uno se va asombrando. Y en ese mismo lugar, una amiga estaba por ahí, Carla, se llama Ion también en las redes, me dice, ella danza, es profesora de danza y después me dice, hay que danzar con los discos. Me agarró los discos y se fue al parque y todos seguimos y danzamos. Van tomando diferentes formas. Pero aparte tu amiga se llama Ion, como el disco solar de Antártida, el último. Exacto. No es fue el primero. Llevan de Manallí, juntarse con al menos fue el primero. Claro, el primer. El fin es el principio. Claro. La verdad que yo, bueno, estaba participando, pero cuando vi que estaban danzando, me la he llorado. Porque van tomando formas, se van frecuenciando. Aparte, toda ella mueve una energía espectacular, con un trabajo interno. Y era, wow, digo, hay que dejar que surja. Nosotros sabíamos que lo teníamos que llevar, ¿no? Los discos, cuando los conectamos, me ha tocado en momentos, me ha pedido a veces dormir en la noche alrededor de los discos, Claro, del colchón, frecuenciando alguna cosa que estaba pasando. Y sobre todo con el de Talampaya, que está por acá, este disco lo dibujé ahí en Capilla del Monte. Y cuando lo estaba dibujando, veía un ser con barba que me hacía esto, con el dibujo que había hecho de líneas, ¿no? Y yo decía, ay Jesús, no. Eran los originales. Los comechingones. Los comechingones es el sacerdote mayor del templo de Ers, custodio del disco solar de los comechingones. Sacerdote mayor del templo de la esfera de Ers. Era de él. Y le digo a Andrés, y le digo, se está comunicando, bueno, lo que pasó después de eso, que las frecuencias es que cuando las estábamos dibujando, cuando estábamos terminando de pintar, en algunos momentos se conectaban los originales de cada lugar, la selva del Paititio, y nos contaban algunas cosas que estaban pasando ahí, ¿no? Y de la energía que estaban recordando. Y ahí entramos en otra dimensión más. También hay unos dragones guardianes de los discos que empezaron a aparecer. Acá, bueno, hay más imágenes de este evento. También lo llevamos a Dorín. Acá termina, digamos, esta parte del power. Y el último que se conectó, que fue ahora, que algunos estuve compartiendo acá mientras dibujaba, que me decían, no te voy a decir quién soy hasta que no termines. Pero decime que ya tengo que exponer. Me decía, vos quédate tranquila, después que bueno, quieren una obra, ¿verdad? Ah, claro, se extendió tiempo. Claro, y aparte me decían, no, pero ¿cómo? No íbamos a almorzar, ¿te acordás que ella dijo 5 minutos?
No, pero los cuadros Claro, vamos a tener más tiempo para Claro. poder ordenarlo. Y bueno, y aquí, él es un ser de Sirio. ¿Sí? Tenía que estar aparte. Tenía que estar. Se llama Siruni Mai. Es un pequeño mensaje, pero lo que nos hablaba es de la conexión presente de ellos, de nuestros hermanos, están irradiando, ¿sí? Nuestro espacio, nuestras aguas, nuestro territorio. Y es un pequeño, cerramos con esto, creo que estamos en tiempo. Sí. Así que Andrés. Sí. Pido disculpas tal vez una curiosidad. Que estás tan conectada con todo lo hídrico, agua y tu sabiduría. ¿Me puedes aportar algo de lo que pasó en Bahía Blanca? ¿Cómo se puede explicar eso? Esa manifestación tan disruptiva, tan brutal. No sé si estás en conocimiento. Sí, conozco lo que pasó, digamos, tengo gente cercana. No podría decirte exactamente qué es o lo que sucedió. Yo lo que sé es que hay momentos donde hay transformaciones en el territorio. A veces no es lo más agradable. Obviamente se están moviendo muchas frecuencias y no puedo decirte algo exacto porque a mí no me dejaron igual conectarme con toda la información de ese lugar. Simplemente pregunté si tenía que mandar alguna asistencia o no, y mucho no me dejaron conectar. No en todos los lugares nos permiten. Y muchas veces es como respetar ese proceso y sí de corazón. Nosotros somos bastante cuidadosos de siempre preguntar si es correcto hacer algo o no, si es correcto contribuir con algo, y a veces que tenemos que estar como neutrales. Lo que sí nos pedían es que elevamos la energía, ¿sí? Que desde nuestro lugar elevemos la energía. Entonces, por ahí cantar un mantra en ese momento, conectarnos sin enfocar en nada, sino en ese caso sucedió así. En otros momentos han pedido una asistencia, nos han pedido ir a un lugar, pero bueno, en esa situación nos pidieron ser precavidos, ¿sí? Neutrales y sí apoyar desde otros. Es lo que te puedo compartir que sucedió. Vos cuando decís nos pidieron que referís A nuestros guías y maestros que en principio a nuestro ser, ¿sí? Y nuestro ser es el que está conectado con todos los seres. Entonces, bueno, primero conectamos con esa parte de nuestro espíritu, de nuestro ser, y ahí es donde empiezan a aparecer los maestros y los seres sacerdotes o los seres de las ciudades interterrenas o de Interoceánica, o maestros que conocemos como Maestro Jesús. Ellos son los que van guiando. Me refiero a ellos, cuando hablamos así, tiene que ver con eso. ¿Sí? ¿Puedo sumar? Sí. ¿Se me permite responder? ¿Puedo responder a tu pregunta de acuerdo a lo que llegó acá en Iberá? ¿Cómo decís? Respecto a lo que pasó en Bahía Blanca, ¿puedo responder? Sí. Permiso. Iberá trabaja mucho con la conexión con la naturaleza y siempre se va al territorio, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos la costumbre de como humanos, naturalmente nos parece que todo lo que es placentero para nosotros es positivo y todo lo que genera dolor o destrucción es negativo. Y en realidad son fuerzas del universo. El universo no castiga ni premia, sino que responde a lo que sucede. Y nosotros estamos en tiempos de definiciones y posicionamientos muy categóricos,
Y en realidad lo que está sucediendo en la naturaleza, y no solamente lo que pasó en Bahía Blanca, porque de hecho en las redes yo hice una publicación de que por favor dejaran de juzgar como si fuese un castigo para Bahía Blanca lo que había pasado, me rompía el estómago las cosas que leía. Pero sí nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando la naturaleza responde ante un exceso, abuso del humano respecto a cómo nosotros nos estamos vinculando con el recurso planetario. ¿Por qué? Y eso no tiene que ver solo con Bahía Blanca. Bahía Blanca es el territorio que se eligió para una gran purga y un gran llamado de atención a la humanidad toda. ¿Se entiende? Entonces, hay un mensaje muy fuerte de parte de IDERA respecto de cómo nosotros abusamos del recurso planetario. Esto que decía Noé hoy en la apertura, ¿no es cierto?, en la primera charla. ¿Por qué seguimos extrayendo cristales pensando que nos tenemos que poner encima cuando el cristal somos nosotros? No, y también lo dijo Maya. Con el cristal, el único cristal que tenemos que pulir somos nosotros. ¿Cuánto estamos violando los territorios, abusándolos? Y en esa cadena, la línea se vuelve cada vez más sutil. Porque si yo sigo colaborando con toda la cadena de consumo, ¿no es cierto? O sea, no quiero con esto cuestionar ni siquiera los cristales que tengo puestos que me han regalado. Pero digo, es momento de comprender que hay algo que tiene que parar. Porque si yo voy y compro eso que me encantó, tengo que ser consciente de que atrás de eso hay toda una maquinaria que abusó del espíritu de Gaia. Y eso con todo lo demás. Entonces, mientras el humano no pare, mientras nosotros no nos retiremos de todos esos abusos hacia Gaia, la Tierra va a seguir expresándose. Y lo va a hacer desde distintos territorios. Entonces, yo honro a Bahía Blanca por el servicio de liberación que hizo por todos nosotros. Pero es momento de parar, ¿no? Entonces ese es el mensaje que llega muy fuerte desde el verano y creo que es con el que vamos a cerrar este congreso. Y es parte del congreso que vamos a proponer para el año que viene. Tenemos que parar, ¿verdad? Entonces, a quienes son de ese territorio, gracias por el servicio. Gracias. Adri, permiso, ¿no? Permiso, chicos. ¿Sí? Adelante. Hoy yo decía, voy a poner por acá, nosotros somos el microcosmos de la madre tierra. Más de una vez nosotros tenemos calambres en las piernas. Sí. Más de una vez lloramos desaforadamente y inundamos a toda una casa llorando. A los seres que están al lado, pasamos nuestra tristeza, nuestra angustia. Ahorita nos acabamos de funeral, en vez de agradecer, lloran y todos terminamos llorando por algo que sí es la pena, pero se termina generando una frecuencia vibracional que no es la correcta. Yo decía hoy, transitemos la emocionalidad, pero no nos quedemos en la emoción. Porque por eso pasa igual. Gaia tiene calambres, entonces esto produce los terremotos, los temblores. Gaia tiene un exceso de agua saturada y contenida que necesita sacar. ¿Y quiénes somos los que estancamos el agua? Nosotros. ¿No? Yo no juzgo si está bien o mal, ¿no? Lo hacemos. Los diques, eso vibracionalmente genera algo que después tiene que surgir por algún lugar. Es como si nosotros lo estamos conteniendo adentro, que en algún momento va a salir y va a explotar. ¿Sí? Entonces es natural. Y así como yo hoy decía, no tiene que ser malo. Nosotros juzgamos como que nos está Gaia, o el universo, o Dios, el último videíto, nos está castigando por algo. No, simplemente se está moviendo. ¿Sí? Por supuesto hay muerte, hay limpieza, pero también implica en esto que nosotros no somos de la tierra. Estamos de paso y estamos prestados.
Entonces, lo que decía Albi, tenemos que empezar a ver cómo construimos las ciudades, dónde construimos nuestras casas, cuántas veces pedimos permiso a ese lugar para construir algo y con cuánta amorosidad lo hacemos. Entonces, lo que sucedió en Bahía del Cauca es lo mismo que el tsunami que pasó hace muchos años del otro lado, va a ser lo mismo que muchos tsunamis y muchas otras inundaciones. El punto está en cómo construimos nosotros las ciudades para que después se tengan que destruir. Entonces, yo llamo a esa conciencia. Lo que sucede en el planeta es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Es igual, nos ve igual. Estos seres que son maravillosos, ellos nos van a decir, yo vi y dije, están todos sentados en la sesión. Ahí todos sentaditos. Lo decía Romy hoy, nosotros pedimos permiso para actuar. Primero nuestro ser, pero hay veces que no tenemos que actuar nada y dejar que suceda. Yo creo que el mensaje más importante que nos da Bahía Blanca y que nos da cualquier otro lugar es que nosotros como seres humanos tenemos mucho amor para dar y mucha misericordia para dar y nos damos poco a nosotros mismos. Entonces que eso sea un espejo a ver cuánto doy para afuera, pero cuánto doy también para adentro. Cuánto amor me estoy brindando a mí, cuánta misericordia me estoy brindando a mí misma, cuánta compasión tengo por mí. No sé, yo desde este lugar de pedir perdón, porque me interrumpí justo, pero creo que tienen que ir, o sea, tenemos que ir hacia ver cómo es el espejo de lo que nos está mostrando a nosotros, qué hacemos nosotros con nosotros mismos hacia afuera, ¿no? Lo que damos afuera, también lo tenemos que dar para nosotros, que se enamora. Y voy a una más y no molesto más. Está buena la pero no, esto que decía Romy también, que ellos sintieron el no intervenir, es casualmente lo que estábamos hablando con Sabi y Sananda, justo ahí por una experiencia que les compartió Sananda. Igual, hay eventos. No intervenir, no, neutral. Pero no pedir que eso se resuelva o querer hacer que vuelvan las cosas, ¿se entiende? Cuando digo no intervenir es permito que suceda lo que tiene que suceder, porque eso está sucediendo para que la energía se vuelva a ordenar. Y nosotros cuando empiezan las cosas queremos detener, ¿no? Lo mismo en casa, empieza a desmoronarse todo y queremos revocar, que no se cae. Y lo que se tiene que caer se va a caer, lo que se tiene que terminar se va a terminar y no lo vamos a poder crear. ¿Sí? Entonces, también lo que hablaban mis compañeras y compañeros anteriormente, simplemente agradecer que eso está sucediendo y con conciencia y responsabilidad hacer mi parte para tomar el aprendizaje y vivirlo. No que me dure 15 días, una semanita, mientras todavía no esté lamentando y después vuelta al lugar trigo, como dicen en el campo, ¿no es cierto? Entonces es el momento de ser serios. Eso dejó una impresión muy fuerte. Sí, por supuesto. Esa es la palabra, quedamos todos impresionados, mudos y lamentando, pero con una sensación como de sorpresa, una especie de sorpresa dramática, ¿no? Pero con estado de sorpresa, que ya cualquier lluviecita y todo te pone no decís nada ni juzgás nada, pero estás como en una sensación de susto y de respeto. Y como dicen ellos y dijeron tanto Maya como Noé, ir al corazón, respirar y conectar con el amor. El amor es lo único que nos rescata. Cuando estás en amor, todo se ordena solo, no hay muchas más cosas que hacer. Confiar, amor, acá. Creo que es muy acertada la pregunta que hiciste. Porque también nos da oportunidad, esto va saliendo solo. Así como hablábamos, todos nos va llevando de una cosa a otra. Así es los lugares, así son los territorios y pasan cosas, como nos pasan a cada uno de nosotros en esta metáfora acertada de Noé, que nos iba diciendo cómo nuestro cuerpo reacciona y cómo el territorio, porque el territorio es un ser, que también le pasan cosas.
Las ciudades tienen sus configuraciones, tienen sus registros, tienen sus conexiones estelares también. Y las personas que están viviendo ahí también tienen sus vidas pasadas y sus cosas que sucedieron también. No sabemos bien qué están haciendo cada uno. Es bastante complejo, pero a su vez es muy bueno que esto se dé en estos ámbitos para también entender qué es lo que sucede. Y poder dar esta mirada, que a veces es difícil de comunicar si uno no está, digamos, porque si uno por ahí comenta en la red, algo puede ser mal interpretado. Y muchas veces hacemos silencio por eso, porque quizás queremos aportar desde otro lugar, desde esa neutralidad, desde ese amor, desde defender. Eso no quiere decir que cada uno no sienta cosas, o sienta tristeza, por supuesto, o sienta, pero no, bueno, ¿cuál es mi aporte? ¿Cuál es el punto? En este caso, como les decía, era suban la vibración desde su lugar, hagan un mantra, hagan lo que ustedes saben hacer y no enfoquen en nada. Así que gracias también, porque eso es parte de entender cada parte, cada sector, porque todo eso nos movió a Bahía Blanca, movió todo el territorio. ¿Sí? Y ese punto es entendiendo a la Argentina o a América del Sur, o mujer, o a la gran mujer, como muchos también lo llaman, es parte de algo, de un proceso mayor, de un punto que está doliendo ahí, ¿sí? Como otros. Así que gracias. Gracias. Vamos a terminar con un pequeño... Vamos a terminar con la frecuencia que dieron maestro, que fue analizada hace un momentito. Él es Siruni Max, que también, como les digo, está la presencia de Lars, que nos asiste, un hermano de ella. Voy a hacer primero un mantra, ¿sí? Para alineación de energía. Vamos a liberar energía y un concilio. Por eso se dan estas charlas. Los concilios a nivel intergaláctico son iguales. Hay que entender eso. Hay que entender que lo que se da en Fractal y que estamos queriendo conectar ahora con los congresos, con todo este tipo de información nueva que se está abriendo, sucede también en las grandes esferas. Hay problemas cósmicos. Bueno, nosotros tenemos problemas grandes también, como lo que estábamos hablando recién, y cuando uno lo observa desde un punto más amplio, algunos le dirían que la gran mujer está teniendo esos dolores de parto, pero también lo que yo sentía, lo que me estaban diciendo es alinear la energía. Vamos a ir con este mensaje y terminamos. Esta alineación de energía es neutral simplemente. Voy a hacer este mantra 3 veces, es una alineación de energía simplemente, y después voy a cantar el mantra que nos pide el maestro, simplemente si quieren cerrar los ojos o los ojos abiertos, simplemente respirando. Es todos los seres van a estar dando una asistencia, es un flujo de energía que va de arriba hacia abajo.
Sirimai. Aquí en luz, hoy, el rayo arcoíris los ilumina en presencia. Iluminamos el gran sentir de sus aguas. Aquí en luz, hoy, el rayo arcoíris los ilumina en presencia. Iluminamos el gran sentir de sus aguas. Aquí en luz hoy, el rayo arcoíris los ilumina en presencia. Iluminamos el gran sentir de sus aguas. Vinimos irá, y sin Ore, Iru, Vinai, Carai, Ferex, Nemos, Virai, Imai, Pero, Irimos irá, y sin Dinai, aquel torei, Imu, Rinai, Carai, Perex, Nemos, Irai, Nimai, Pero, Irimos irá, y sin Dinai, torei, Imu, Rinai, Carai, Perex, Nemos, Irai, Nimai, Pero. Mientras van volviendo sus corazones, a su presencia, esto yo no lo había leído. Yo no sabía lo que decía. Hace unos minutos mirando. Entonces, gracias por la pregunta. Porque acá está también. Los maestros saben. Voy a leer una vez más para que se escuche. Aquí en luz hoy, el rayo arcoíris los ilumina en presencia. Iluminamos el gran sentir de sus auras. Gracias. Qué bello.